Bien, en la pregunta E dice cómo cambiarían las respuestas para un gas ideal diatómico. Entonces hay que estudiar nuevamente el ejercicio y resolver todas las partes, pero considerando un gas diatómico. Bueno, ¿qué es lo que va a cambiar si es un gas diatómico? Para la pregunta A no cambia nada. Para la pregunta B cambia, en realidad lo que cambia es el calor específico molar. Aquí es donde cambia, ¿no? Aquí nosotros habíamos considerado 3 medios, porque se trata de una partícula monoatómica. Ahora, al ser diatómico ya no es 3 medios, hay que agregarle 2 grados de libertad, así que sería 5 medios. Muy bien, 5 medios. En todo el ejercicio donde ustedes vean calor específico molar, eso es lo que va a cambiar. Entonces, al hacer estos 5 medios, obviamente este resultado va a ser ligeramente diferente, y eso va a afectar para la parte C, porque la energía interna ya no va a ser 450, va a ser un número mayor. ¿Okay? Entonces esto va a cambiar, por tanto esta respuesta pues va a cambiar también. Finalmente, para la parte D, aquí ¿qué es lo que cambia? El calor específico molar a presión constante. Para el gas monoatómico se consideró 5 medios. Como es diatómico hay que agregarle 2 grados de libertad, así que sería 7 medios. Con eso va a resultar un valor mayor, ¿no? Así, pero al final este calor debe ser igual a este calor. ¿Okay? Eso lo dejo para ustedes. Muy bien, entonces pasamos a procesos isovolumétricos. Tenemos en un proceso isovolumétrico, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo aquí, si el volumen no cambia, ¿no? Isovolumétrico, es decir, este pistón va a estar fijado con unos tornillos que a pesar de que se le va a inyectar calor, pues el volumen no va a cambiar. Por tanto, no vamos a ser capaces de desplazar este bloque, por tanto no vamos a hacer trabajo. En procesos isovolumétricos el trabajo es 0. ¿Ok? Entonces, si el trabajo es 0, pues la energía interna va a ser igual al calor. ¿Y cómo se calculaba la energía interna? A través de NCAT, a volumen constante. Esa es la fórmula para el cambio en energía interna. Como son iguales, pues Q también se va a calcular con la misma fórmula. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues tenemos ahora los procesos, ¿verdad? Estamos en el proceso isovolumétrico, que también se conoce como proceso isocórico. Entonces vamos a ver, aquí vamos a hacer el trabajo de llevar nuestro sistema desde el punto A hasta el punto C, siguiendo el camino A, B y C. Ahora veamos qué sucede si hacemos el trabajo de llevar el punto al punto C, pero esta vez utilizando el camino ADC. ¿Cuál de ellos requerirá mayor trabajo? Recordemos que el trabajo se calcula a través del área debajo de la curva. Así que si vamos por el camino ABC, el área debajo de la curva viene siendo todo esto, ambos rectángulos. En cambio, si vamos por el camino ADC, el área debajo de esa curva es el rectángulo azul y es menor al área anterior. ¿Ok? Pero ¿qué pasa entonces si hacemos un ciclo completo? El ciclo ABCDA. Calculemos el trabajo. El trabajo en este caso va a ser ahora el área encerrada por el ciclo. ¿Okay? Entonces hacemos un ciclo, un proceso cíclico y queremos calcular el trabajo, simplemente es el área encerrada por el ciclo. Cualquier forma que tenga, como por ejemplo aquí, esto es una especie de elipse, ¿no? Tenemos un proceso cíclico. Queremos calcular el trabajo para un ciclo, pues calculemos el área encerrada por el ciclo. Así de simple. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a resolver este ejercicio conceptual. Nos dice que por inspección visual ordenemos los trabajos realizados en este diagrama presión-volumen desde el trabajo más positivo hasta el trabajo desde el más negativo hasta el más positivo.
desde la óptica del trabajo hecho por el sistema y también desde el trabajo hecho por el ambiente. Muy bien. Entonces, veamos primero aquí. Bueno, veamos la imagen más sencilla. ¿Cuál es? Yo diría que la B. La B. Entonces, calculemos el trabajo aquí. Para el caso B, el trabajo sería simple, ¿verdad? Área debajo de la curva. ¿Y cuánto es el área aquí? Tenemos 1, ¿verdad? Aquí hay un cuadrito de 1 por 1, 2 y 3. ¿Sí? Tenemos, en total de trabajo tenemos 3 julios. Así que lo vamos a apuntar. Entonces, el trabajo realizado por el sistema sería 3. Trabajo por el ambiente también sería 3. Pero ¿cuál de ellos es negativo y cuál de ellos es positivo? Bien, en este caso estamos viendo que hay una contracción de volumen. El volumen está contrayendo, el volumen del sistema. Eso implica que se está haciendo trabajo desde el exterior. El exterior está perdiendo trabajo, energía en forma de trabajo. ¿Okay? Entonces eso define nuestros signos. Bien, la otra imagen sencilla es la D. ¿Cuánto trabajo tenemos aquí? Ahí hay 1, 2, 3 y 4. Así que el trabajo para el sistema sería 4. El trabajo para el ambiente también sería 4. ¿Qué es lo que está ocurriendo con relación al volumen? También hay una contracción de volumen. Entonces el sistema estaría ganando, ¿no? Como está ganando, debería de ser positivo y el ambiente está perdiendo. Entonces, pues esos serían los signos correctos. De hecho, aquí lo escribí mal en el ejemplo anterior. Como el sistema está ganando, debe ser positivo y el ambiente está perdiendo, negativo. Muy bien. Ahora calculemos el trabajo para la C. Ahí tenemos 1, 2. ¿Cómo calculamos el trabajo aquí, el área debajo de esa curva? Eso es un triángulo, así que el área de un triángulo es la base por la altura dividido entre 2. La base vale 1, la altura vale 2, así que 1 por 2, 2, entre 2 me va a dar 1. Entonces tendríamos 1, 2, 3. Trabajo el sistema, trabajo el ambiente, ambos valen 3. En este caso hay una expansión volumétrica. Si el volumen está creciendo, vean la flecha. Por tanto, el sistema está haciendo trabajo, está perdiendo energía y el ambiente pues lo está ganando. Finalmente vamos a la parte A, contando el área debajo de la curva. Ahí tenemos 1, 2 y calculemos este, ¿no? Es otro triángulo cuya base es 2, altura es 2, así que base por altura, 2 por 2, 4, entre 2 vale 2. Aquí tendríamos 2, 1, 2 más 2, 4. Entonces el trabajo por el sistema vale 4, el trabajo del ambiente también vale 4. Dado que hay una expansión volumétrica, entonces el sistema está perdiendo energía y el ambiente lo está ganando. Bien, entonces ya con esos resultados podemos, ¿verdad?, establecer cuál es el más negativo desde la óptica del sistema, que pues lo estamos denotando o resaltando en amarillo. Sería entonces A, el más negativo, seguido por C, luego B y el más positivo D. Entonces esta es la respuesta para el trabajo desde la óptica del sistema. Y para el ambiente pues tenemos esta respuesta, pueden verificarlo. Tenemos otro ejemplo, dice un gas monoatómico ideal tiene una temperatura de 300 grados Kelvin con un volumen constante, proceso isovolumétrico, de 1.5 litros. Si hay 5 moles de gas, ¿cuánta energía térmica debe agregarse para elevar la temperatura del gas a 380 grados Kelvin?
Muy bien, entonces para este ejercicio, dado que es un proceso isovolumétrico, vimos que delta de U era igual, delta de U daba igual al calor. ¿Ok? Y delta de U se podía calcular a través de NCAT, a volumen constante. Y como tal, pues también Q se puede calcular a través de la misma fórmula. Entonces nos están pidiendo justamente la energía térmica, Q. Entonces esto está bastante sencillo, simplemente reemplazamos los datos. Q debe ser igual a N. ¿Cuánto vale N? Dice que hay 5 moles, gas monoatómico. Así que esto se sub V a volumen constante es 3 medios R. El cambio en temperatura, ¿cuánto sería el cambio de temperatura? Dice que la temperatura inicial es 300 Kelvin y está cambiando a 380, así que el cambio sería 80. Muy bien, pues este cálculo con una calculadora, sabiendo que R, la constante de los gases, vale 8.31, y con una calculadora esto resulta 4.99 por 10 a la 3 julios. Ok, muy bien. Parte B. Calcule el cambio en la presión del gas. Para eso pues, podemos utilizar nuestra fórmula pavo igual a ratón. Pavo igual a ratón. Ok. Nos están pidiendo calcular el cambio en presión. El volumen es constante. Entonces, si la presión está cambiando, eso implica que R cambiará. No, eso es una constante. N, el número de moles, el número de partículas cambiará. No, es también fijo. No hay fuga de partículas. Así que el que está cambiando es la temperatura. Muy bien, el volumen es constante. Entonces de ahí despejamos para la presión, así que tendríamos cambio en presión, sería igual a ratón sobre presión. Ok. Pues nada, ahora hay que reemplazar simplemente datos. R vale 8.31 por el cambio en temperatura es 80 Kelvin por el número de moles 5 dividido entre la presión. Pero entonces, ¿cómo calculamos la presión? Perdón, no es presión, ¿no? Aquí es volumen. Aquí era volumen. Y el volumen es 1.5 litros. 1.5 en litros convertido a metros por 10 a la menos 3. Bueno, entonces esto es simplemente usar la calculadora y esto resulta 2.22 por 10 a las 6 pascales. Ese es el cambio de presión que se produce. Muy bien, entonces pasamos a la parte C. Dice cuánta energía térmica se requeriría si el gas fuera ideal y diatómico. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Para la parte A, si el gas es diatómico, entonces ya no estaríamos hablando de 3 medios. ¿Sí? Esto va a cambiar ahora a 5 medios y hacemos el cálculo. ¿Ok? Y para la parte D, calcule el cambio en la presión para el gas diatómico. O sea, nos están pidiendo repetir la parte B, pero para el gas diatómico. Entonces, ¿qué va a cambiar ahí? ¿Qué es lo que cambiaría en estos valores que tenemos? Pues no hay nada que cambiar, todos son iguales. Así que el cambio en presión va a ser el mismo, no hay que hacer ningún cálculo adicional.
Muy bien. Entonces pasamos a procesos adiabáticos. Bien, dijimos que en un proceso adiabático no hay transferencia de energía térmica. Por eso es que Q es igual a 0. ¿Okay? Si Q es igual a 0, si Q es 0, entonces el cambio de energía interna es igual al negativo del trabajo hecho sobre el ambiente, ¿no? Y eso es lo que tenemos aquí. Y sería igual al trabajo realizado por el sistema. Muy bien, no vamos a demostrar esta fórmula, pero se llega, ¿verdad? Luego de un análisis matemático, se llega a que la presión multiplicada por el volumen en un proceso adiabático, donde el volumen está al exponente gamma, donde gamma se define como la razón de C sub P sobre C sub V, este valor es una constante. Se llega a esa conclusión. ¿Okay? Así que si esto es una constante, entonces podemos decir que el estado 1 debe ser igual al estado 2. ¿Okay? Igual que cuando estudiamos la ecuación para gas ideal, el estado 1 era igual al estado 2, es decir, pavito 1 era igual a pavito 2. De forma similar, pues se llega a esta conclusión para procesos adiabáticos. ¿Okay? Pavo 1 igual a pavo 2. Muy bien. Entonces, ya vimos esta tabla anteriormente, donde gamma es, ¿verdad?, el cociente entre C sub P y C sub V, y tiene estos valores para los diferentes gases. Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio. Dice, en un motor de automóvil que funciona a una frecuencia de 1.8 por 10 a la 3 revoluciones por minuto, la expansión de un gas caliente a alta presión contra un pistón ocurre en cerca de 10 milisegundos. Debido a que la transferencia de energía por calor toma típicamente un tiempo del orden de minutos a horas, es seguro suponer que poca energía abandona el gas caliente durante la expansión. Bueno, nos hicieron una introducción acerca de cómo funciona un motor y básicamente nos están diciendo que lo que sucede aquí es un proceso adiabático, donde no hay transferencia de calor. ¿Okay? Porque de acuerdo a lo que dice, pues el calor se toma cierto tiempo, un tiempo superior a los 10 milisegundos, así que se puede suponer que este es un proceso adiabático. Bien, entonces aquí empieza el ejercicio como tal. Encuentra el trabajo realizado por el gas sobre el pistón durante esta expansión adiabática, suponiendo que el cilindro del motor contiene 0.1 moles de un gas ideal monoatómico que va de 1.2 por 10 a la 3 grados Kelvin a 400 grados Kelvin, temperaturas típicas de un motor durante la expansión. Pues este ejercicio también está sencillo, ¿no? Es un proceso adiabático, así que tenemos que utilizar simplemente esta ecuación. Delta de U es igual a menos el trabajo hecho hacia el exterior. Entonces empezamos, ¿verdad? Delta de U, el cambio de energía interna debe ser igual al negativo del trabajo hecho hacia el exterior. Bueno, ¿cómo se calcula delta de U? Nosotros sabemos que delta de U se calcula a través de NCAT, a volumen constante. ¿Tenemos todos los datos? Creo que sí, tenemos todos los datos. Verifiquemos. Tenemos el número de moles. Sí, ¿verdad? ¿Cuántos moles son? 0.1. 0.1 moles. ¿Es un gas monoatómico? Sí. Así que C sub B valdría 3 medios de R, donde R vale 8.31. ¿Y cuánto es el cambio en temperatura? La temperatura final es 400 menos la temperatura inicial es 1200. Bueno, utilizando una calculadora y reconociendo que el valor de R, la constante de los gases, vale 8.31, esto resulta en negativo 9.97 por 10 a la 2 julios.
Por tanto, dado que ya tenemos delta de U, podemos calcular el trabajo hecho hacia el exterior, ¿no? Que sería básicamente el negativo de delta de U. Entonces el trabajo hecho hacia el exterior sería eso mismo, pero positivo, ¿no? 9.97 por 10 a la 2 julios, pero en este caso es positivo, ¿sí? Porque delta de U es igual al negativo del trabajo hecho hacia el exterior. Estaba sencillo. Bien, tenemos otro ejemplo. Dice un gas monoatómico ideal a una presión inicial de 1 por 10 a la 5 pascales se expande adiabáticamente desde un volumen inicial de 1.5 metros cúbicos, duplicando su volumen. Ver figura. ¿Okay? Pregunta A. Encuentre la nueva presión. Muy bien. Y parte B, esboce el diagrama presión-volumen y estime el trabajo realizado sobre el gas. Bueno, ya el esbozo de la gráfica pues la tenemos aquí. Nos están indicando que el volumen inicial es 1.5 hasta que llega a 3, ¿no? Se duplica. También nos dan la presión inicial. Nos están pidiendo calcular la nueva presión cuando el volumen es 3. Bueno, en este ejercicio solamente tenemos datos iniciales de presión, volumen, y tenemos también presión, volumen. De hecho, nos están pidiendo la presión final. No tenemos más datos. Entonces, y además de eso es un proceso adiabático. Y la ecuación que nosotros vimos era que pavo 1 igual a pavo 2 para ese proceso. Entonces escribimos eso, pavo 1, donde el volumen a la gama debe ser igual a pavo 2, con el volumen elevado a la gama. Tenemos los estados 1, tenemos esto, y aquí pues aquí nos están pidiendo la presión 2. Muy bien, entonces primero vamos a empezar por calcular gamma. Gamma sabemos que es C sub P sobre C sub V. ¿Y cuánto es C sub P para un gas monoatómico? 5 medios R. Y C sub V, 3 medios R. Se pueden simplificar las R's, 2 y 2, y lo que nos da es 5 tercios. Muy bien. Pues nada, entonces de nuestra ecuación anterior debemos despejar para la presión 2. Aquí despejando para presión 2 sería presión 1, volumen 1 a la gama, dividido entre el volumen 2 a la gama, y eso es igual a la presión 2. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí vamos a reemplazar básicamente los datos. Y tenemos que la presión 1 vale 1.01 por 10 a la 5 por el volumen 1, eso era 1.5, ¿no? Entonces por 1.5, y está en metros cúbicos, pero esto hay que elevarla a la 5 tercios. ¿Ok? Este 1.5 está elevado a la 5 tercios. Dividido entre el volumen 2, y el volumen 2 es el doble, así que es 3. Entonces tendríamos dividido entre 3 a la gama, a las 5 tercios. Muy bien, utilizamos una calculadora y resulta que la presión 2 es 3.19 por 10 a la 4 pascales. ¿Okay? Tenemos una menor presión. Muy bien, eso fue la parte A. En la parte B nos piden el esbozo y nos piden estimar el trabajo. Entonces el trabajo es fácil, ¿no? Hay que calcular el área debajo de la curva. ¿Cuánto de área tenemos ahí? Aproximadamente tenemos ¿cuántos cuadritos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uniendo este con este, pues nos da como 17 cuadritos. Ok, tenemos
17 cuadrados. Pero cada cuadrado, ¿cuánto mide cada cuadrado? De ancho tenemos 0.5, así que sería 17 por 0.5 por, ¿cuánto es la altura? La altura es 0.1, ¿sí? 0.1, pero está elevado a la 10 a la 5. 0.1 por 10 a la 5. No sé si me entienden. Tenemos 17 cuadritos. Estamos tratando de calcular el área debajo de la curva, así que sabemos que son 17 cuadritos y cada cuadrito tiene un área de largo por ancho, sino base por altura. Bueno, ¿cuánto es la base? La base es 0.5. Mide 0.5. Eso es lo que estoy escribiendo, ¿no? Para calcular el área. 0.5. Y la altura, ¿cuánto es la altura? Es 0.1. Pero es 0.1, vean aquí, elevado a la 5. Entonces, ahora sí. Entonces, el trabajo realizado sobre el exterior, porque hay una expansión volumétrica, es positivo. Y nos da 8.5 por 10 a la 4 julios. Y el trabajo hecho por el sistema pues sería los negativos, 8.5 por 10 a la 4 julios, ¿no? Porque el sistema está perdiendo trabajo, energía en forma de trabajo. Muy bien, entonces pasamos al proceso isotérmico. En los procesos isotérmicos no hay cambio de temperatura, y si no hay cambio de temperatura, entonces tampoco hay cambio de energía interna, porque temperatura y energía interna están directamente relacionados. Muy bien, entonces si la energía interna es 0, entonces Q debe ser igual al trabajo hecho hacia el exterior. ¿Ok? Y también, pues en este proceso se cumple nuestra ecuación pavo igual a ratón. Y podemos ver también que el proceso isotérmico, donde la temperatura se mantiene constante, que eso no implica que esté recibiendo calor. Entonces, en el proceso isotérmico, donde la temperatura es constante y está recibiendo calor, pues la curva está por encima de la curva adiabática. ¿Okay? La adiabática está por debajo, es decir, tiene menor área. ¿Por qué? Porque no recibe calor. ¿Okay? Entonces, si queremos determinar el área debajo de la curva isotérmica, dado que ya no es tan sencillo, que es una decreciente, pues tenemos esta fórmula disponible. Claro, no la vamos a demostrar, simplemente se la estoy poniendo para que me la acepten por fe. ¿Okay? Entonces, el trabajo hecho sobre el exterior para una curva isotérmica es básicamente ratón por el logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. ¿Okay? Entonces, para que se entienda mejor, tenemos este ejemplo disponible. Muy bien, este ejercicio está bastante sencillo. Nos están pidiendo calcular el trabajo, ¿sí? El área debajo de la curva. ¿Y cómo se calculaba ese área? Pues sencillo, ¿verdad? Eso era el trabajo hecho sobre el ambiente. Eso era igual a ratón por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Bueno, es cuestión solamente de reemplazar datos. R vale 8.31 por la temperatura. Estamos a 27 grados centígrados, eso en grados Kelvin da 300 por el número de moles, tenemos 5 moles, por el logaritmo natural del volumen final. Dice que el volumen crece 25%, ese es el volumen final. Es decir, el volumen inicial es 100% y luego crece a 125%. Y eso se escribe pues de forma sencilla como 1.25, que representa 125% del volumen inicial. Y el volumen inicial pues es 100%, ¿no? Del volumen inicial. ¿Okay?
Esto del denominador es volumen inicial. Ahí tenemos 1, el 100%. El volumen final es 125%. ¿Okay? Es más grande, ha crecido en 25%. Listo, y esto ya con una calculadora resulta 2.78 por 10 a la 3 julios. Muy bien. En la parte B nos piden encontrar la energía térmica, pero vimos que para un proceso isotérmico la energía térmica es igual al trabajo hecho sobre el ambiente. Así que pues simplemente la energía térmica es igual al trabajo. Así que sería también 2.78 por 10 a la 3 julios. Y nos están preguntando también el trabajo hecho por el sistema. Así que eso es el negativo, ¿no? Así que simplemente es negativo 2.78 por 10 a la 3 julios. ¿Ok? Así de simple. Muy bien. Entonces, como les había prometido, aquí tenemos un resumen de todas las fórmulas. Hemos trabajado bastantes fórmulas y probablemente están un poquito confundidos. Pero con esta tabla, pues se resume todo. ¿Okay? Entonces aquí tenemos los procesos que hemos estudiado: isobárico, adiabático, isovolumétrico, isotérmico. Entonces, para calcular en un proceso isobárico, para calcular la energía interna, tenemos disponible ENCAT a volumen constante. Y para todos los casos la energía interna se calcula a través de ENCAT, excepto en este caso que es el proceso isotérmico, donde el cambio en energía interna es 0. Muy bien. Para el caso del proceso isobárico, la energía térmica se calcula a través de ENCAT a presión constante. Aquí Q es 0 porque estamos en un proceso adiabático. Y por tanto Q también se puede calcular a través, si tenemos delta de U, ya tenemos Q. ¿Ok? Y así. Entonces, el trabajo hecho sobre el exterior va a ser igual también a la energía térmica, ¿no? Porque como este se hace 0, de la primera ecuación de la termodinámica, pues tenemos que el trabajo debe ser igual a la energía térmica. ¿Ok? Y finalmente tenemos los trabajos, ¿no? Para el proceso isobárico, el trabajo se calcula a través de presión por cambio en volumen. En el proceso adiabático, como esto es 0, entonces el trabajo es directamente igual a la energía interna. Y si es isovolumétrico, no hay trabajo, el trabajo es 0. Y si es isotérmico, tenemos la fórmula de ratón por el logaritmo. ¿Okay? Y en general, pues es esta la fórmula que hay que utilizar. Bueno, con esta tablita van a ser capaces de resolver cualquier proceso térmico. ¿Okay? Entonces ahora vamos a hacer unos ejercicios conceptuales y luego vamos a hacer un ejercicio que resume todo lo que hemos aprendido acerca de los procesos. Bien. Nos están preguntando qué representan los diferentes caminos. A ver, vamos con el más sencillo, con el A. El camino A, ¿qué representa? ¿Qué tipo de proceso? Este es un proceso iso que se mantiene constante aquí. El volumen es constante, así que el camino A representa un proceso isovolumétrico o isocórico. Otro fácil, D, ¿qué representa D? Un proceso que se mantiene constante, la presión se mantiene constante, así que es un proceso isobárico. Entre B y C, C, ¿qué representa? Este representa un proceso isotérmico, ¿sí? Recibe calor y mantiene su temperatura. Y el proceso B, pues representa un proceso, ¿cuál? Adiabático, ¿sí? B representa un proceso adiabático, no recibe calor, por eso está debajo de la isoterma. Ok, entonces vamos a elegir la respuesta correcta. Dijimos que A es isovolumétrico. Bueno, ya tienen la respuesta. Sería la 2. El proceso B era adiabático, C es isotérmico y D era un proceso isobárico, ¿no? Muy bien. Entonces, pues pasamos a la sección 15.3
y pasamos a lo que es la segunda ley de la termodinámica. Para eso tenemos algunos ejemplos de procesos irreversibles. Bien, nosotros por la lógica sabemos que naturalmente el calor fluye de los objetos de mayor temperatura a objetos de menor temperatura, no al revés. ¿Okay? Entonces este representa un proceso irreversible. Igual aquí tenemos un vehículo que está frenando. Al frenar, pues la energía mecánica, la energía cinética que tiene el vehículo, porque tiene velocidad, se transforma en energía térmica. ¿Sí? Los frenos se calientan y esa temperatura hacia dónde va, ese calor hacia dónde va, pues se va hacia las gomas del carro y finalmente al pavimento. ¿Cómo recuperamos este calor y lo convertimos en energía cinética? Es complicado, ¿no? Así que también es otro proceso irreversible. Igual, cuando abrimos un tanque de gas, las moléculas salen y tratan de llenar todo el volumen de forma uniforme. Ahora, volver al estado anterior no es sencillo, así que también es otro proceso irreversible. Muy bien. Entonces tenemos aquí motores de calor, y esto ya les había explicado al principio. ¿Qué pasa en el motor de un automóvil? Se le inyecta energía a través del combustible, ¿no? El combustible reacciona, produce un calor bastante elevado y eso hace que el gas se expanda. Y esa expansión pues produce que el movimiento de un pistón, ese pistón mueve otras piezas y por tanto el carro se mueve. Entonces estamos convirtiendo energía térmica en trabajo para desplazar el vehículo. Y en adición, parte de ese calor que se le entregó al motor pues se pierde en forma de calor, pero hacia el exterior, hacia el ambiente. ¿Okay? Y también dijimos que la energía interna, el cambio en energía interna del motor pues era cero, ¿no? Porque los motores no engordan. ¿Okay? Entonces eso es lo que estamos escribiendo aquí. La fórmula para la energía interna era Q menos el trabajo hecho hacia el exterior, pero la energía interna, el cambio de energía interna en un motor es cero, por tanto el calor que se le entrega debe ser igual al trabajo realizado por el motor. ¿Okay? Pero este calor no es cualquier calor, es el calor neto, el calor que el sistema utiliza. Por eso es que tenemos este diagrama, ¿no? Y esto también lo vimos. Si nosotros le entregamos 100 julios de calor a nuestro motor, este puede utilizar 30 julios para realizar el trabajo y los 70 restantes pues se expulsa hacia el exterior. ¿Okay? Muy bien, entonces dado que tenemos ya esta ecuación donde Q neto es básicamente la diferencia de los calores, el calor de la fuente caliente menos el calor que se le entrega a la fuente fría. Esto sería en el motor y esto sería hacia el ambiente. La diferencia de estos dos, eso es Q neto, ¿no? La diferencia de esos dos. Por ejemplo, 100 menos 70 pues nos da 30. Ese sería Q neto, el calor neto. Y ese calor neto se utiliza para hacer trabajo. Eso es lo que estamos escribiendo aquí. Calor neto es la diferencia de los calores. Muy bien. Entonces el trabajo sería igual simplemente a la diferencia de sus calores. Y ahora vamos a calcular la eficiencia, cuán eficiente es un motor. La eficiencia simplemente se define como el trabajo que realiza dividido entre el calor que se le entrega al principio. ¿Okay? Por ejemplo, dijimos que el trabajo que realiza es 30. ¿Cuánto se le entregó al principio? Fueron 100. Así es como se define la eficiencia, el trabajo que realiza sobre el calor que se le entrega. Bueno, pero sabemos que el trabajo es la diferencia de estos calores. Nos quedaría de esta forma, este divide aquí y tenemos la eficiencia 1 menos el calor de la fuente fría sobre el calor de la fuente caliente. ¿Okay? Entonces de esa forma podemos calcular la eficiencia de un motor. Muy bien.
Entonces tenemos un ejemplo bastante sencillo. Dice, durante un ciclo, un motor extrae 2000 julios de energía de un depósito caliente y transfiere 1500 julios a un depósito frío. Pregunta A, encuentre la eficiencia térmica del motor. Pregunta B, ¿cuánto trabajo realiza este motor en un ciclo? C, ¿cuánta potencia genera el motor a través de 4 ciclos en 2.5 segundos? Muy bien, la eficiencia la habíamos definido como 1 menos calor de la fuente fría sobre el calor de la fuente caliente. Esto lo vamos a poner en valor absoluto y reemplazamos, ¿no? 1 menos el calor entregado a la fuente fría, ¿cuánto es? 1500 sobre el calor en la fuente caliente fueron 2000. Ok, entonces con una calculadora esto resulta 0.25, que es lo mismo que 25%. Muy bien, pregunta B, ¿cuánto trabajo realiza? El trabajo es básicamente la diferencia de los calores, ¿no? El calor que se extrae de la fuente caliente menos el calor que se pierde hacia la fuente fría. Así que sería 2000 menos 1500. Y eso pues resulta en 500 julios de trabajo. ¿Cuánta potencia genera el motor? Potencia no es más que la rapidez con la que se realiza trabajo. Entonces, ¿cuánto es el trabajo que se hizo? Fue 500. ¿En cuánto tiempo? Nos indican cuánta potencia genera el motor a través de 4 ciclos en 2.5 segundos. 2.5 segundos. Pero fíjense aquí que nos indica en 4 ciclos. En un ciclo, el trabajo que realiza son 500. Pero eso se repite porque el pistón se mueve arriba, vuelve abajo. Se mueve arriba, vuelve abajo. Mueve arriba, abajo 4 veces. Así que ya no serían 500, sino sería 4 por 500. Entonces hay que aquí multiplicar por 4. Entonces de aquí pues esto nos resulta 800 watts. 800 watts de potencia tiene ese vehículo. Ok, muy bien. Tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo que involucra todo lo que hemos aprendido, como les había indicado. Y ya con eso prácticamente hemos terminado. Entonces voy a copiar este ejemplo. Muy bien, entonces tenemos el ejercicio. Dice, una máquina térmica contiene un gas ideal monoatómico confinado en un cilindro con un pistón. Así que imaginemos un pistón y tenemos ahí gas monoatómico. El gas empieza en A, ver figura. Así que el gas empieza su ciclo aquí, donde la temperatura vale 300. ¿Okay? Así que tenemos que la temperatura vale 300. En ese punto tenemos 300 grados Kelvin. Muy bien, el proceso BC, ¿okay? BAC es un proceso isotérmico. Nos están haciendo la aclaración. BC es un proceso isotérmico. Pregunta A, encuentre el número de moles N del gas y la temperatura en B. Muy bien, entonces busquemos primero pues el número de moles. Para eso tenemos disponible nuestra fórmula pavo igual a ratón. Así que entonces vamos a escribir pavo igual a ratón. De ahí encontramos el número de moles. Pero vamos a utilizar nuestros datos del estado A. Así que todos los datos del punto A. Entonces de aquí despejamos, sería presión por volumen, RT, y eso es N. Muy bien, ¿cuánto es la presión? De acuerdo a la imagen, dado que estamos trabajando en el punto A, la presión es 1 atmósfera. 1 atmósfera por... ¿cuánto es el volumen? El volumen es 5 litros.
todo eso dividido entre la constante. Fíjense que estoy utilizando atmósferas y litros. No hice el cambio de unidades para evitarme mucho trabajo, y en lugar de escribir R en las unidades del sistema internacional, voy a utilizar R en unidades de atmósferas y litros, y eso es 0.0821 litros por atmósfera. De esa forma los litros y las atmósferas se eliminan y no hay necesidad de hacer cambio de unidades. Muy bien, por la temperatura, y dice que la temperatura es 300 grados Kelvin. Muy bien, y con una calculadora pues N resulta 0.203 mols. Muy bien, ya tenemos el número de mols. Es un pistón que está sellado, así que no hay pérdida de número de mols de partículas. ¿Okay? Ese es un valor constante. Muy bien, ahora nos están pidiendo calcular la temperatura en B. Así que voy a volver a utilizar la misma fórmula, pero esta vez lo voy a despejar para la temperatura. Entonces tendríamos, despejando para temperatura, presión volumen sobre Rn, y eso es la temperatura en el punto B. ¿Okay? Entonces debo utilizar los datos del punto B. ¿Okay? Estos datos fueron para el punto A y usamos esos datos. Ahora estos estamos utilizando para el punto B. Muy bien, entonces reemplazamos. ¿Cuánto es la presión en B? La presión en B son 3 atmósferas. Por ¿cuánto es el volumen en B? Sigue siendo 5, es un proceso isovolumétrico. Dividido entre R, 0.0821, por ¿cuánto es N? N lo acabamos de calcular, 0.203. ¿Okay? Y con eso ya tenemos que la temperatura en el punto B vale 900 grados Kelvin. Muy bien, ya tenemos resuelto la parte A. Pasamos a la parte B. Encuentre delta de U, la energía interna, la energía térmica y el trabajo para el proceso isovolumétrico AB. ¿Okay? Entonces ahora nos enfocamos en este proceso AB, ¿okay? Y es isovolumétrico. Entonces para eso deberíamos recurrir a nuestra fórmula, a nuestra tabla de fórmulas. Aquí estamos entonces en un proceso isovolumétrico. ¿Okay? Para calcular delta de U tenemos ENCAT. Q, si queremos Q, simplemente es igual a delta de U y el trabajo es 0. O sea que se resume, para este proceso simplemente tenemos que calcular delta de U y ya con eso tenemos Q, el trabajo es 0. Muy bien, entonces delta de U. Aquí delta de U viene siendo ENCAT, ¿no? A volumen constante. Bueno, es cuestión de reemplazar datos. N vale 0.203 por el calor específico. Eso nos da, bueno, aquí tenemos que reemplazar, como es monoatómico, 3 medios, ¿no? 3 medios del valor de R. Ok. Por el cambio en temperatura. ¿Cuánto es el cambio en temperatura? Aquí teníamos 300 y ahora en B la temperatura resultó siendo 900. Aquí la temperatura es 900, así que el cambio es de 300 a 900, pues son 600 grados Kelvin. Muy bien, y con una calculadora el cambio en energía interna resulta 1.52 por 10 a la 3 julios. ¿Ok? Entonces, como es un proceso isovolumétrico, eso resulta que Q debe ser igual a delta de U.
es decir, 1.52 por 10 a la 3 julios también. Y el trabajo, vamos a anotarlo aquí, y el trabajo hecho hacia el sistema debe ser 0, y hacia el exterior pues también 0. Muy bien, entonces pasamos a la parte C. Dice repita para el proceso isotérmico BC. Ahora pasamos al proceso isotérmico BC. Muy bien, entonces vamos a nuestra tabla isotérmico. Entonces delta de U ya es 0, ya no hay que calcular nada aquí. Si queremos Q, debemos de calcular el trabajo hecho hacia el exterior o hacia el sistema. Entonces, ¿y cómo calculamos el trabajo? A través del ratón por el logaritmo. Entonces, apliquemos eso. Muy bien, entonces vamos a empezar por calcular el trabajo. El trabajo hecho por el sistema sería ratón por el logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. Pero esta fórmula corresponde al trabajo hecho hacia el entorno. Para el sistema simplemente es negativo. Muy bien, reemplazando datos, tendríamos 8.31 en el sistema internacional. En la temperatura en BC, ¿cuánto es la temperatura en BC? Pues 900, ¿verdad? Porque es un proceso isotérmico, así que la temperatura se mantiene en 900 por N, que es el número de moles, 0.203. Muy bien, logaritmo del volumen final. ¿Cuánto es el volumen final? El volumen final es 15. Sí, 15, ¿no? Así que sería 15 por 10 a la menos 3 convertido a metros cúbicos, y el volumen inicial fue 5. 5 por 10 a la menos 3. Y esto con una calculadora resulta que el trabajo es negativo 1.67 por 10 a la 3 julios. El sistema está perdiendo energía en forma de trabajo. Muy bien, entonces si ya tenemos el trabajo, entonces también tenemos la energía térmica. Así que Q va a ser igual a 1.67 por 10 a la 3. Es positivo porque la fórmula que tenemos es que se utiliza para calcular el trabajo hacia el entorno, que deberíamos haberlo dejado positivo. Hemos calculado el trabajo hacia el sistema, por eso le pusimos un negativo aquí. Entonces, pero el calor es igual al trabajo sobre el entorno, es decir, es un valor positivo. Por esa razón que el trabajo, que el calor viene siendo el positivo del trabajo. Y finalmente tenemos que delta de U, ¿cuánto sería delta de U? 0, ¿verdad? Porque es un proceso isotérmico. Muy bien. Entonces, finalmente dice repita para el proceso isobárico CA. Para CA. Entonces, para CA debemos repetir, es decir, vamos a ir al proceso, a la tabla de los procesos isovolumétrico. Para isovolumétrico necesitamos calcular delta de U utilizando MCAT. También para calcular Q tenemos MCAT, pero a presión constante, y el trabajo a través de presión por cambio en volumen. Muy bien, entonces empecemos por el trabajo. El trabajo hecho por el sistema va a ser el negativo de la presión por el cambio en volumen. Si fuera por el entorno, esto sería positivo, ¿no? Muy bien.
Entonces sería igual al negativo. ¿Cuánto es la presión? La presión allí en el punto CA es una atmósfera. ¿Sí? Vean, aquí la presión es constante y es una atmósfera, y eso en pascales es 1.01 por 10 a la 5. Por ¿cuánto es el cambio en volumen? El volumen final es 5 por 10 a la menos 3 menos el volumen inicial, que es 15 por 10 a la menos 3. Y con eso pues nos resulta que el trabajo es negativo 1.01 por 10 a la 3 julios. Entonces también tenemos, bueno, esto debe resultar positivo, ¿no? Porque esto nos va a dar negativo. Con este negativo que tenemos aquí, pues nos resulta que el trabajo hecho por el sistema es positivo, es decir, le está ganando energía. Ahora sí, entonces luego tenemos para calcular el calor interno, delta de U. Entonces delta de U se calcula a través de, como vimos en la tabla, NCAT a volumen constante. Nada, es cuestión de reemplazar datos y tenemos que sería, ¿y cuánto vale N? 0.203. El calor específico a volumen constante, eso es 3 medios por R, 8.31. y tenemos el cambio en temperatura. ¿En cuánto cambia la temperatura D? Estamos en el proceso CA. Aquí la temperatura es 900 y está cambiando a 300. Así que tendríamos 300 menos 900. Muy bien, y esto con una calculadora resulta negativo 1.52 por 10 a la 3 julios. Ok, entonces finalmente tenemos Q, la energía térmica, que la podemos calcular a través de NCAT a presión constante, o simplemente utilizando la ley de la termodinámica, que nos dice que Q debe ser igual al cambio en energía, ¿verdad?, más el trabajo hacia el exterior. Pero como estamos trabajando con trabajos por el sistema, pues nos resulta aquí negativo. Si fuese al exterior sería más el trabajo hecho hacia el exterior. Esta es la primera ley de la termodinámica, la ecuación. Así que aquí no hay nada mágico. Entonces simplemente reemplazamos los datos. Negativo 1.52 por 10 a la 3 menos el trabajo hecho por el sistema, resultó 1.01 por 10 a la 3, y esto da negativo 2.53 por 10 a la 3. ¿Ok? Entonces ya tenemos todos los procesos resueltos. F. Encuentre la energía térmica QH. ¿Okay? ¿Qué es QH? Es la energía que recibe el sistema. Entonces busquemos todos los Qs. A ver, tenemos el primer caso, aquí tenemos Q. ¿Tenemos otro Q? Sí, aquí también otro Q que también es positivo. ¿Hay algún otro Q que sea positivo? No hay. ¿Okay? No tenemos otro Q positivo. Entonces, pues el QH, que es el Q que se recibe, vendría siendo la suma de ellos dos. Sería el 1.52 por 10 a la 3 más el 1.67 por 10 a la 3. Y eso resulta en 3.19 por 10 a la 3
julios. Bien, que también que nos piden en adición. QH, la energía térmica rechazada, QC. También debemos buscar QC, el calor que se expulsa hacia el exterior. ¿Cuál es el que se expulsa hacia el exterior? Tenemos un Q negativo, bueno, los dos anteriores eran positivos, así que este es el Q que se expulsa hacia el ambiente. Pues hay uno solo, por tanto simplemente sería negativo 2.53 por 10 a la 3. Muy bien. La eficiencia térmica. Hay que buscar también la eficiencia térmica. ¿Ok? Muy bien, la eficiencia térmica la definimos como 1 menos QC sobre QH. Y esto en valor absoluto. Así que sería 1 menos, ¿cuánto fue QC? Negativo 2.53. Bueno, con el valor absoluto pues queda 2.53 sobre QH, que es 3.19. Y eso resulta en 0.207 o 20%. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente lo que nos están pidiendo es el trabajo neto. Entonces, ¿cuánto es el trabajo neto? Busquemos todos los trabajos que tenemos. Bueno, aquí tenemos un trabajo que fue 0. Aquí el trabajo fue 0 y tenemos por donde hay otro trabajo. Aquí hay un trabajo positivo y debemos tener otro trabajo más. Y aquí tenemos otro trabajo. Bueno, esos fueron los trabajos desde el sistema, ¿no? Así que el trabajo realizado por el sistema, el trabajo neto realizado por el sistema, pues sería la suma de esos tres, ¿no? 0 más negativo 1.67 por 10 a la 3 más el 1.01 por 10 a la 3. Y eso resulta se nos está quedando alguno, no, ¿verdad? 6.6 por 10 a la 2 julios y sería negativo, ¿no? Negativo. Bueno, el trabajo realizado hacia el exterior pues sería positivo 6.6 por 10 a la 2 julios. Okay, y con eso pues ya hemos terminado este ejercicio. Estaba un poco largo, pero lo terminamos, ¿no? Y como vieron, este ejercicio pues involucra todo lo que hemos aprendido hasta ahora, incluido el capítulo anterior de gases ideales. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos está quedando? Tenemos, ¿verdad? Esto ya terminamos. Tenemos un ejercicio para ustedes. Y pasamos a lo último, que es los refrigeradores. Nosotros vimos hasta ahora que los motores lo que hacen es reciben energía de una fuente caliente, utilizan parte de la energía para hacer trabajo y el restante lo eliminan hacia una fuente fría, como es el ambiente, el aire. En las neveras ocurre lo contrario. Básicamente se hace trabajo sobre el motor. Se hace trabajo sobre el motor, se recibe calor, se saca calor desde una fuente fría y se expulsa calor hacia una fuente caliente. Básicamente el proceso es el contrario a lo que hace un motor. Y pues con eso terminamos este capítulo. Gracias por su atención.